Pues ya habló parte de nuestro gobierno que investigará en qué consiste lo que han dado en llamar Dragón Mart allá en Cancún. Pero también la Cámara de la Industria de Transformación, su vocero Sergio Cervantes Rodiles dice: la apertura de Dragón Mart Cancún, megacentro comercial de 562 hectáreas, en el que solo se venderán productos chinos, traería graves problemas a la industria nacional, cuya producción se vería desplazada por las mercancías asiáticas. Así que qué bueno que ya se empieza a ventilar este asunto, que tiene muy preocupados a algunos, y pues si de por sí ya hemos visto la invasión extranjera en ese tipo de comercio, imagínate ya en forma monstruosa. Sí, además por fin alguien dijo que estaban construyendo una ciudad, ni siquiera mini ciudad, sino una ciudad que amenazaba con apoderarse no de la entidad, del Estado. En donde los mexicanos seremos discriminados. Totalmente marginados. No discriminados. Sacados prácticamente de cualquier posibilidad laboral, pero con toda la responsabilidad civil. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, de hecho no hay posibilidad de que los mexicanos trabajen ahí, salvo que vayan a barrer o a hacer tareas fundamentales. Sí, le estoy escuchando. Originalmente se había hablado de una construcción de más de 3,000 edificios para alojar a los asiáticos que vendrían a trabajar a Dragon Mart. 3,000 viviendas, nada más para los que iban a trabajar ahí. Además vienen con su novia o con su mamá o con su hija, vete a saber. Sí, vienen con familia, precisamente esa es la gran oferta. De dejar totalmente su país, pero les dan vivienda, les dan toda una ciudad. Pero necesitan visas, ¿quién les va a dar la visa a ellos? ¿Qué ofreció el gobierno del Estado entonces? El gobierno del Estado no puede dar visas. ¿Qué ofreció? No, yo no digo que las dé, ¿qué ofreció? Pero facilidades. No creo que eso vaya. Entran como turistas. Sí, entran a caudales. El problema es que son parásitos, como parásitos. Van a comer lo que ellos hacen, van a consumir lo que ellos producen y encima van a chupar todo lo que hacemos aquí, lo van a copiar y también lo van a cubrir en ese mercado. Y yo tenía una amiga que estaba mexicana, que estaba casada con un chino. Y entonces, confidencialmente me dijo, porque yo preguntaba, bueno, ¿y Daniel? Dejé de verlo mucho tiempo. Hasta que me dijo, mira, los documentos de Daniel los tiene ahora otro asiático. Resulta que cuando se muere uno de ellos, todos sus papeles son como carta de naturalización para otro. Sí, es un negocio redondo. Pero esto es desde años. Esto tiene años y lo mismo hacen los cubanos. Esto ocurría en la guerra. Los que llegaron a Sonora, al norte, mucho oriental llegó al norte y, cuando la guerra. Y eso ocurría. Torreón. Héctor, había una franquicia que le daban algunos periodistas, estoy hablando de una antigüedad ya bastante remota, y era precisamente la nacionalización de chinos, porque los chinos eran una nacionalidad prohibida en México. No se permitía el ingreso ni la nacionalización, pero si ya tenían los documentos y moría uno, entonces le daban la franquicia a ciertos periodistas. Y eso de las visas, Mario, siempre ha sido un juego perverso que tiene el propio gobierno, Relaciones Exteriores, porque cuando Pemex ha requerido de trabajos, de repente para la realización de trabajos de plomería y todo eso en toda la costa del Golfo, empezaron a dar visas a un montón de chinos para que vinieran a hacer el ¿Quién trabajo. crees que construyó las vías férreas en todo el norte del país? Los chinos. Sí. Y establecieron algunos comercios que, por cierto, después, en la época de la Revolución, los revolucionarios se volcaron contra ellos, saquearon sus tiendas, los mataron, los persiguieron, ¿no? Sí, Como terrible, una campaña cacería antichina en los años 20, terrible.
Uno ve periódicos hoy muy respetables como Excelsior y Universal. Eran los chinos son cochinos, quién sabe qué, hay que aniquilarlos. Unas campañas de odio terrible, ¿no? Entiendo que viviste en Manzanillo, Sí. o estuviste algún tiempo en Manzanillo, por la carretera donde está más o menos Sí, ¿y qué más? un hotel de esos que uno paga y todo el servicio es adentro. Ahí hay unas casamatas, unas ruinas de unas casas, que ahí había un campo de concentración de asiáticos en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso fue de japoneses. Asiáticos, en Sí, general. fíjate que había dos localidades exclusivas para cierto manejo. Uno era un leprosario, que tenían mucho miedo de que contagiaran al resto de la ciudadanía o la propia familia, entonces los tenían ahí. Y en tiempo de guerra también, pues como ocurrió en Estados Unidos, japoneses y alemanes se fueron a campos de concentración. Sí, había unos en Veracruz para alemanes y otros para italianos. Estaban en guerra. Sí. No, cambió mucho. Manzanillo últimamente ha tenido una transformación, como la mayor parte de los imanes de empleo, Sí, porque es en que el campo ya que- no vive nadie. Y entonces ha venido con un desarrollo turístico principalmente sorprendente. De todo lo que desconocemos Sí, nos da miedo, pero cuando conoces la historia de los chinos y la forma en que se han sabido adaptar en diferentes países de América y cómo han progresado, me quedé pensando, el chino peruano, por ejemplo, que ya es hijo de chino y de peruana, el chino peruano es muy trabajador. El chino peruano ha logrado sobresalir por encima del colle del camba peruano. No, todos ellos. ¿Eh? Aquí te acuerdas que había tintorerías y sobrevivieron. Lavanderías. Lavandería. Sí. Sobrevivieron únicamente los restaurantes. Tenían los sellitos, no sé si recuerdas. Todavía veía las camisas de mi papá que venían envueltas en celofán. Sí, Con un papel cartón. arroz. y Ajá. duras, Sí, bien tenían almidonadas. Y un impecables. sello en la esquinita de abajo del faldón. Un sello en chino. ¿Cómo dice el Como chino? nuevas. Sí. ¿Y cómo dice el chino? Si no hay linelo, no hay lopa No hay limpia. lopa. Chinito, chinito, toca la muñeca, chinito, 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 no consume a lo. Ah, Aquí había un chino en el medio del vodevil, el famoso chino Herrera, que era más yucateco que chino, pero Yucateco. navegaba con esa bandera. sí. Y llegó una vez un cantante de tangos argentino que impuso una canción que se volvió popularísima. Hugo del Carril, ¿se acuerdan con eso de En un bosque de la china. Una china. Fíjate, Hugo del Carril, ni más ni menos. Es que también la cantaba Tintán. Sí. Sí, después hasta Cepillín, no sé. No. Sí, Y el danzón sí. almendra incorpora esa. Ta, tan, ta, ta, tan, 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 tan. Ah, claro. Y algunas orquestas lo coreaban. Había una canción que me cautivó a mí porque era niño y la vi en un fin de fiesta. Decía: soy la geisha más hermosa del país. ¿Se acuerdan de eso? Ese es de una opereta, ¿no? Sí, sí. De una opereta. De Madama Butterfly. Creo que es Madame Butterfly, No me acuerdo. la trabajadora social. A ver, oigamos lo que tienen en producción. Una china se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos en un bosque de la China. Una china se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo le daba de andar solita.
anduvo un poco y se sentó junto a la China decente yo, y yo a que sí, y ella que no. General Luis Rodríguez Malpica, de la Colonia Anzures, 84 años. No han dicho lo más importante con respecto a quién va a gobernar el lugar donde llegarán los chinos. Harán una colonia y no habrá gobierno mexicano ahí. No debemos dar tierra mexicana a los chinos. No podemos darles el control. Que se vayan a otro lado. ¿Por qué les vamos a dar permiso? Eso no debe ser. Pues hay gobierno ahí, hay presidente municipal y hay gobernador y congreso local y todas las autoridades. Lo que pasa es que China está creciendo en forma tal que la principal causa de las guerras en todo el mundo ha sido eso, la ampliación de sus territorios. Y de mercados. Y después del comercio. Y saben que están a 15 minutos de Miami. Bueno, sí, que es una posición estratégica en América. Lo paso a producción. Y saben que nuestros productos pues no son tan baratos como los que ellos tienen, ni tan novedosos. Estaba yo viendo, tenemos un chiquillo en la familia que tiene una colección de carritos muy bien hechos, metálicos y plástico, y tú levantas uno y ves que es una obra de arte. Yo recuerdo cuando niño que eran de lámina y de madera, pero muy burdos. Y lo chino era casi artesanal. Además, sí. Pero en cambio, la China compró la empresa que hacía las microcomputadoras, las minicomputadoras de IBM. Ya no hay IBM, ahora es una China. Lenovo, y es China, y es de altísima calidad. Y los chinos también saben, aparte de que está muy cerca de Miami, que vienen a un país corrupto, sin fuentes de trabajo, con un bajo nivel de escolaridad, con hambre, con necesidad, con una desorganización brutal, y que pueden fácilmente irse apropiando del terreno, del comercio y hasta de su voluntad si se les da la gana.